psicoanalistas. Y los vamos a escuchar. En primer lugar, Javier Garmendia. Su ponencia se llama Semblanza de la obra de Jorge Alemán. Javier es psicoanalista, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, profesor del nuevo Centro de Estudios Psicoanalíticos y licenciado en Psicología. Ha dirigido y colaborado en diversas revistas y libros, especialmente relacionados con el psicoanálisis. Ha sido mi profesor, así que me es muy grato presentarlo hoy aquí. Y bueno, nada, escuchamos. Bueno, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a los organizadores, obviamente, por esta invitación, a la comisión, a Jorge. Y también, obviamente, muchas gracias al público que está en la sala y que sigue con atención y va a seguir a lo largo de todo el día, de mañana por la mañana, este encuentro, que no nos habíamos pensado a lo largo del día. El título que di para mi intervención, la semblanza de la obra de Jorge, no va a ser así. Pero luego pensé que era una cosa muy extensa, como tenemos muy pocos minutos, los psicoanalistas tendemos a hablar mucho en público, pero como hablamos poco en la consulta, cuando hablamos en micrófono en público nos explayamos. Entonces yo voy a intentar también ajustarme a los tiempos. Lo que sí he hecho es rastrear, y intentar hacerlo en los 15 minutos que nos piden los organizadores, lo que sí he hecho, porque conozco la jornada, pero conozco bastante bien la obra de Jorge Alemán. Lo que sí he hecho es rastrear el propio concepto de emancipación a lo largo de todos los libros de Jorge. Obviamente, podéis imaginar que si despliego esto con una alegría me puedo pasar 2 horas hablando. Entonces, he cogido solamente algunos puntos que me han parecido importantes en este recorrido. Y como contamos con Jorge, él verá hasta dónde son o no pertinentes. Después de hacer el recorrido, incluso antes de hacerlo, hay que reconocer que el concepto de emancipación que intenta transmitirnos Jorge Alemán no es sencillo. Es una cosa bastante compleja de entender. Es mucho más fácil entender, luego lo vamos a ver, las otras emancipaciones que él desecha. Esas son fáciles de entender. Pero la que él quiere mostrarnos, esta no me parece que sea tan sencilla, ¿no? Por ejemplo, entendemos que la emancipación utópica, entendemos lo que él llama en otro momento la emancipación de la reconciliación, todo esto lo podemos, o la emancipación metafísica, pero luego lo que él llama la emancipación de la diferencia, la que él pone sobre el tapete, esta es más difícil de captar y de comprender. Pero bueno, voy a empezar por los primeros libros y hasta el último, no todos, pero casi todos. Voy a contar una anécdota muy rápidamente. Yo solamente tuve una experiencia así emancipatoria clara, concreta, fue cuando tenía 16 para 17 años, porque me emancipé. O sea, fui a un bufete de abogados, que dirigía Paca Sauquillo, para emanciparme. Y fui con mi padre, delante de los abogados, me emancipó. Entonces, no tenía los 18 y necesitaba ser emancipado, yo militaba en la izquierda maoísta. Entonces, para formar parte de las juntas directivas de vecinos, asociaciones, tenía que ser mayor de edad. Y como éramos muy pocos en el partido, no había muchos mayores de edad. Entonces, hacía falta que yo tuviera 18 años para formar parte de la junta directiva. Entonces, mi padre, una persona, me acompañó al despacho de Paca Sauquillo y me emancipó allí. Los papeles, pues ya pude. Entonces, claro, yo decía, esto es curioso, ¿no? Porque por un lado, yo tenía la sensación de que me había liberado de mi padre al haberme emancipado. Cosa que, por cierto, no fue así. La cosa del padre seguía dando vueltas. Pero lo que no me había captado es a lo que me ataba realmente, la emancipación. O sea, que la emancipación no era una liberación, no era liberarme. Porque me pasé un montón de años formando parte de un montón de juntas directivas, de asociaciones de vecinos, de la universidad, y tal. Pues ya que me había emancipado, me había separado. Entonces, hasta que me pude desprender de esa emancipación, fue también un proceso complicado, me sentía obligado a decir, no, debe estar esta junta directiva, no podía decir que no, en esta junta directiva, te toca esta otra, y así íbamos avanzando de junta en junta. Bueno, era para mostrar un poco esta complejidad también de lo que quiere decir emanciparse, ¿no? Porque emanciparse rápidamente uno tiene la idea de que es liberarse de algo, ¿no? Como sobreponerse a algo, quitarse determinadas ataduras y que uno queda como un ser autónomo y ya liberado, cuando en realidad
hay que ver que qué se elige, por decirlo de alguna manera, me parece, en la emancipación. Es decir, qué nueva atadura tiene uno cuando opta por determinado tipo de emancipación. Creo, pero bueno, como está aquí Jorge, no lo vamos a discutir. Empiezo muy rápidamente el recorrido, me avisas en cuanto me pase un cuarto de hora, lo avisas. Empiezo entonces el recorrido por la obra de Jorge Alemán sobre este concepto. Me parece que él empieza a pensar en términos de emancipación a partir de la decisión. Su origen, sus primeras obras, no está el término de emancipación en juego. El término que está en juego es el término decisión, que, por cierto, va acompañado a lo largo de toda la obra al concepto de emancipación. Aparecerán juntos en un montón de ocasiones, emancipación, decisión, etc. Pero en primer lugar aparece el término decisión. Y lo hace en un famoso capítulo del segundo libro. El primer libro que coge unos seminarios se llamó Lacan, el campo del goce, pero el primer libro que es editado es Lacan Heidegger, es decir, menos tonto, que lo edita, escribe junto con Sergio Larriera, y hay un capítulo importantísimo, que durante mucho tiempo se trabajó, que se llama Una página ausente. Este es el capítulo tercero de ese libro. Él ahí empieza a hablar de la decisión, plantea los problemas de Lacan de alienación, separación en torno al problema de la decisión y relaciona también y problematiza la cuestión de la decisión y la estructura. Todo esto está en ese capítulo 3 que se llama La página ausente, que es muy temprano, pues del año 1986. Ahí empieza a aparecer ya esta problemática. Bien, después, 3 años después, en el 89, aparece otro libro clave, que de alguna manera va sobrevolando los años 90, que es el de Cuestiones antifilosóficas en Jacques Lacan. En este libro hay un capítulo segundo que se llama Entrevistas sobre Marx y el psicoanálisis. Ahí aparece por primera vez lo que él acaba de mencionar esta mañana, los 4 nombres de Freud, Lacan, Heidegger y Marx. Es la primera vez que aparecen los 4 nombres juntos, creo que es muy temprano, es en el año 89, cuando esto ya empieza a formularse. Después, un tiempo después, en otro libro suyo, Experiencia del Fin, estos mismos 4 nombres aparecerán ya relacionados, como si queramos, con su apellido, ¿no? La plusvalía en el caso de Marx, el inconsciente en el caso de Freud, la estructura del pensamiento en el caso de Heidegger y el objeto A en el caso de Lacan. En el primer texto solo aparecen los 4 nombres, en el texto posterior de Experiencia del Fin ya aparecen relacionados con esto que menciono. Bien. Ya en este texto, en el 89, aparece algo a lo que Jorge hacía referencia, que es el duelo por la revolución. Aquí ya empieza la separación, o empieza a establecerse ese duelo que en términos de Jorge, el plantea que ideal revolucionario, por ejemplo, merece ser tratado con la misma ironía que tradición revolucionaria. Y que ahí ya él empieza a desprenderse de esta idea de revolución, sin que todavía aparezca nada en el horizonte, porque esto vamos a ver que es todo un tránsito, es decir, de que aparece el duelo por la revolución hasta que se va formulando qué puede ocupar ese lugar. Hay bastantes años de recorrido, creo, no sé si nos dirá que ahora vamos a ver, hasta primeros años 2000, los primeros años de este siglo, esto no se formula tan claramente. Así que hay todo un duelo sin que realmente aparezca en el horizonte otra posibilidad, Bien. Me parece que en este mismo texto ya hay una insinuación de lo que podría ser la emancipación sin que esté formulado explícitamente. Ahí nos dice, solo así tal vez pueda encontrarse el psicoanálisis con aquello a lo que está destinado. Ni aspiraciones oceánicas ni esperanzas de redención, pero sí a dispensar una experiencia, un nuevo tipo de vínculo, donde ese real insoportable advenga como único fundamento de un ateísmo visible. Lo leo muy rápido, pero quiero resaltar que me parece que esa experiencia de la que habla, que no sabemos todavía en qué consiste, van a ser años de trabajo para ver qué experiencia va a suplir de alguna manera a esta revolución, ¿no? ¿Qué duelo hay que hacer y qué experiencia va a venir a ese lugar vacío de la revolución? Aquí está formulado, digamos, como una expectativa, una declaración de intenciones de una nueva experiencia en ese lugar.
Unos años después, ya en el 96, él escribe La experiencia del film. Y ahí en un texto que se llama Derrida Espectros, presencia de Lacan, que fue una entrevista que le hice en esos años, habíamos trabajado a Derrida, entonces estábamos en la biblioteca, etc. Pero hay algo que ya me parece que es fundamental, que aparece en la cuestión ya de lo emancipatorio. Y ya nos habla del Marx de Lacan, para despojarlo, y es muy interesante porque dice el Marx de Lacan, el del síntoma, el Marx que supo encontrar el resorte de lo que no marcha en el capitalismo, no el Marx del significado trascendental de la historia, ni el que imagina que va a curar a lo real con la historia. Y empieza a hablar de otro Marx, el Marx de Lacan. Dice, por eso yo Lacan propone discutir en qué consiste la esencia de la plusvalía, la paradoja de la satisfacción, justo lo que comentabas hace un momento, ¿no? Esa satisfacción en el sufrimiento, que todas esas paradojas son las que, digamos, nos lleva al planteamiento de Freud, a la cuestión en que Freud plantea el modo de satisfacción de la pulsión y que pone en cuestión cualquier proyecto de emancipación moderna. Así que estas paradojas las que cuestionan al menos un proyecto de emancipación, podríamos decir, que nos libere de estas cuestiones. Es decir, que cualquier proyecto de emancipación tendría que contar con esto que ahora voy a hablar. Derrida habla de lo que considera en principio lecturas tranquilizantes, domesticadas y académicas de Marx, desprovistas en definitiva de su promesa emancipatoria. Ya vemos cómo el término emancipación empieza a irse introduciendo. 2 años después, en el 98, aparece un texto, una reedición del primer texto, muy importante, me parece, es como el inicio de la obra que es una canja de el psicoanálisis y la tarea del pensar, que no es exactamente una reedición, es un texto muy ampliado del primer libro, un libro muy pequeño, este ya es un libro donde hay desarrollos mucho más profundos del tema, y creo que es el primer texto en el que psicoanálisis y política aparecen juntos. Hay un capítulo que se llama así, psicoanálisis y política. Hasta ahora, obviamente, porque venía hablando del psicoanálisis y la política, pero es la primera vez que hay un capítulo expresamente dedicado al psicoanálisis y la política. Y ahí en el apartado 7, un apartado quizá el más importante y más largo de este capítulo, aparece otra vez la cuestión de Derrida, y dice, se trata de mantener la emancipación en su carácter de apertura indecible, sin teleología alguna, admitiendo su carácter de apuesta y aceptando que no se sabe lo que viene con el porvenir. El micrófono no funciona. Me están poniendo algunas cosas para... ¿Fue bien el tiempo? Años después, ya en el 2000, aparece otro texto muy importante que es Lacan y el debate postmoderno. Ahí Jorge establece un gran diálogo con todos los pensadores habidos y por haber, si se deja alguno. Establece ese diálogo, hace un gran repaso con todos estos pensadores, y hay 2 apartados para lo que nos interesa, que son uno, a dónde va el marxismo o el capital, la misma lógica que veníamos hablando, y el siguiente, curiosamente, se llama Evangelio, Emancipación, el objeto técnico. ¿Vale? Estos apartados van los 2 seguidos. ¿Y a dónde va el marxismo? Es muy interesante porque hace suyas, ahí las palabras de esta que se está trabajando texto de Felipe Marzoa, y coincide con él a decir que no hay marxismo de manera evidente, ni mucho menos una teoría que indique lo que inevitablemente sucederá en la historia, sino en la obra de un filósofo, Marx, el Capital, donde se dilucida el modo en que las cosas son en la sociedad moderna, presentando una ontología y en ningún caso nada que indique algo así como las leyes de la historia. Aquí ya hay claramente, estar en el marxismo es una ontología, nos dice cómo las cosas son, pero no nos dice cómo hacer con ellas. No nos dice cómo podemos transformarlas. No nos dice cómo podemos, a partir de eso... Entonces, aquí me parece que hay un punto de inflexión que va a ir poco a poco. En el siguiente texto importante, me parece que es Derivas, donde ya va a aparecer claramente
otra formulación de la cuestión. Pero me parece que este era un punto de inflexión clarísimo, y ahí dice Jorge, comentando esto, que no hay, igual que no hay suprahistoria, que no haya suprahistoria, viene a ser semejante a lo que Lacan afirma respecto al inconsciente, con respecto al cual no puede plantearse metalenguaje alguno. Es decir, que ahí habría una equivalencia entonces entre la imposibilidad de esta suprahistoria y la cuestión del metalenguaje en el inconsciente. Bien, en el siguiente Evangelio de Emancipación, el objeto técnico convoca fundamentalmente a Herrera y Levinas, pero yo creo que para empezar a despedirse de ellos. De alguna manera, estos autores que han sido muy importantes todo a lo largo de los años 80 y 90, van a ir paulatinamente perdiendo lugar en la obra, al menos en la obra de Jorge Alemán. No sé si luego se ha pensado de la manera, pero lo que es en los libros, en la obra, estos autores van perdiendo importancia. Hay como una, podríamos decir, una despedida de estos autores. Y llegamos al año 2003, con un texto que me parece, un texto muy pequeño, me parece que es clave, porque es el que inicia el desarrollo más, podríamos decir, claramente político en la obra de Jorge Alemán, que es Derivas del discurso capitalista. Creo que ahí se inicia una trayectoria que hay, consideramos, un punto de que podría separar la obra de Jorge Alemán antes de Derivas del discurso capitalista y después de Derivas del discurso capitalista. Me parece que ahí ya toma, podríamos decir, una decisión con respecto a cuestiones políticas mucho más claras y también arriesgadas, concretas, y que tienen que ver ya con una praxis que se va concretando, no en este libro, pero sí a lo largo, desde el 2003 hasta hoy en día. Eso poco a poco se va a ir formulando en una práctica concreta. Entonces, a partir de este texto, Hegemonía y Emancipación, creo que ya formarán parte ineludible de la obra de Jorge Alemán. Son ya dos términos que van a ir volviendo permanentemente a lo largo de su obra. El último capítulo, ¿por qué los significantes vacíos son importantes para la política?, que es un debate con Ernesto Laclau, él retoma en las últimas páginas otra vez lo que había planteado en el año 89 del tema de la decisión en Lacan-Heidegger. Y ahí nos dice que está de acuerdo en que la lógica hegemónica no puede, y esto puede ser fundamental, desprenderse necesariamente de lo emancipatorio. Es decir, que de la cuestión hegemónica no se desprende automáticamente ni se deduce una otra cuestión emancipatoria. Lo que me pregunto es, y esta pregunta creo que va a ser la que le va a dar vueltas a lo largo de todos estos años hasta el último de sus libros. ¿En qué condiciones esta lógica hegemónica logra finalmente encontrarse con una voluntad política que la incluya en un proceso emancipatorio? Que no es suficiente con la hegemonía. Hay que ver después qué es lo que puede conducir esta hegemonía al proceso emancipatorio. Creo que en ese espacio entre lo que es lo hegemónico y la creación del proceso emancipatorio está en juego para Jorge Alemán todo lo que es la política, en sus diversos movimientos. En este espacio, entre uno y otro, está poniéndose en cuestión todo lo que él, me parece que entiende, por lo político. Y vuelve a la famosa decisión del primer libro. Esta voluntad es el resultado de la emergencia de la decisión en el horizonte de lo indecible. ¿No? Si esta emergencia puede ser ese resultado de la decisión. Y ahí hay algo que me parece fundamental. Dice, pregunto esto teniendo en cuenta que efectivamente, y esta es la primera vez que él lo menciona claramente, y por eso yo que abro el espacio de la política, dice, pregunto esto teniendo en cuenta que efectivamente es un proyecto de poder y que no es en absoluto la otra emancipación metafísica que ha quedado deconstruida. Y a partir de aquí ya está el adiós a Derrida, a Levinas, y mucho más. Es decir, que aquí ya él dice, esto es una cuestión de poder, es un proyecto de poder. Y entonces hay que ver cómo se toma el poder, cómo se llega al poder. Y ahí él comienza, a partir de este texto del 2003, luego con el porvenir del inconsciente, que lo voy a saltar porque si no me da el tiempo, y llegamos al texto,
otro de los textos clave, parece, en este último trayecto del siglo XXI, que es Para una izquierda lacaniana. En Para una izquierda lacaniana, que es el siguiente punto de inflexión clave, hay un pequeño matiz o gran matiz que quiero transmitirles. Dice, con Lacan sabemos que no hay sociedad plena, tal como esperaban las utopías emancipatorias. Pero esta ausencia de plenitud lograda para el colectivo social no es un déficit, es lo que permite pensar en una transformación imposible siempre pendiente. Es decir, que pues, esta emancipación de la que está hablando no pretende de ninguna manera aspirar a esa sociedad plena, sino precisamente en esa alianza, en ese déficit, es donde se puede pensar la transformación imprevisible. Términos también que poner en juego para ver qué quiere decir una transformación. Porque uno siempre tiene idea de que una transformación es más o menos previsible. O dicho de otra manera, quiere saber o pretende saber lo que quiere transformar. No que la transforma. Si uno va a transformar su casa, tiene más o menos una idea de lo que quiere que sea. No le dice a alguien, transfórmame la casa y luego cuando venga ya veremos con qué me encuentro. Que sería una transformación imprevisible, ¿no? Es decir, que en los términos mismos, puestos en juego y también... Y ahí dice, es decir, con respecto al evento real, que puede perforar la realidad, al menos a priori, nunca se puede anticipar transformación alguna, y menos pensar la vinculación que dicha transformación puede tener en lo político en su sentido emancipatorio. Pero, y este es el pequeño gran matiz, dice, aunque, se puede decir esto, dice, aunque, con la expresión izquierda lacaniana, intentamos concebir a ese evento real como el hecho político sobre el que un saber hacer con la política pueda vivirse. Es decir, no sabemos, no podemos decir de lo hegemónico un proceso emancipatorio, pero ahora él dice que la expresión izquierda lacaniana podría empezar, me parece, a ocupar ese espacio vacío que ha dejado la revolución, ese espacio incierto entre lo hegemónico y lo emancipatorio, sin decirlo claramente, pero creo que plantea que izquierda lacaniana puede ser un modo, ¿no?, de intervención en lo político y de un saber hacer con lo político, y esto me parece que es importante, porque este saber hacer con lo político, que es un término que viene, se puede decir lacaniano, este saber hacer, creo que tiene que ver con lo que él luego llama la construcción política, y sería una respuesta posible a lo planteado en Deleuze. Bueno, voy saltando una cosa más, ¿no? Ya voy... Bueno, salto un par de libros y arreglado. Bien, aquí en el 2010 hay otro texto que es fundamental, que es Lacan, la política en cuestión, en el que justo encontramos esta cuestión que yo os decía, antes de la emancipación en la diferencia, y el apartado siguiente, que curiosamente es construcción política. Es decir, que pues, ahí podemos leer cómo de alguna manera esa construcción política puede llevarnos a ese proceso emancipatorio. Aquí dice, encontramos una cuenta ahí, donde dice que no quiere saber nada de esa emancipación, de lo que él llama emancipación de la reconciliación, que eso no le interesa en absoluto, que es la que tendría que ver con la sociedad plena, una reconciliación, ¿no?, como sin fisuras, que llevaría a una emancipación donde todos estaríamos contentos y tranquilos. Esa idea no le interesa para nada, y sí le interesa aquella donde la verdadera diferencia, es decir, la emancipación de la diferencia, emerja de una buena red. Locos, neuróticos, angustiados, suicidas, gente que no quiere vivir, gente que desiste y gente que no desiste. No le interesa la experiencia de lo común como la experiencia de lo homogéneo. Le interesa la experiencia de lo común en la medida en que permite que acontezca la verdadera singularidad del sujeto. Lo de lo común me lo salto porque, como ya hemos comentado también cosas en un apartado sobre soledad común, que también es importante. Ahí hay una cosa que sí, para discutir después con Jorge, de este saber hacer con que se deduce la construcción política, él introduce aquí en soledad común la invención política.
Entonces habría que ver un poco cuál era el matiz entre la construcción y la invención. No sé si, ¿qué diría antes? Isabel Alarcón, hay una invención y luego se construye sobre esa invención, hay una construcción para llevarla a término, ¿no? Para desarrollarla. Pero bueno, es una cosa que luego nos puede aclarar. Tenía cosas de la frontera sobre el capitalismo, no me da tiempo, y voy al penúltimo de sus libros, que es el de Horizontes Neoliberales en la Subjetividad, que me parece que es clave, porque condensa todo lo que se viene desarrollando a partir del 2003. A partir de lo que he dicho de derivas, se condensa en el libro Horizontes Neoliberales en la Subjetividad. Se condensa lo que había planteado, lo que estaba iniciado en derivas, en la izquierda lacaniana y en soledad común, por destacar 3 de estos momentos claves. Esa pregunta que aparecía en derivas, quiero que tiene ya respuesta en este libro, y es en la articulación de 4 términos que son fundamentales, me parece, para entender esta cuestión de la obra de Jorge, que son emancipación, antagonismo, hegemonía y soledad común. Sin la articulación de estos 4 términos estaríamos siempre en una deriva permanente. Entonces, creo que Jorge en estos 4 términos quiere crear un sistema que no nos haga estar derivando permanentemente. Y este sistema nos llevaría, no llevaría al desencanto del que solo saldríamos a través del populismo, que es su último libro, como se plantea en el último. Esto del desencanto del populismo es una cosa curiosa que quiero plantear, porque hablando de la revolución, cuando nos encontramos los españoles con los argentinos, por decirlo de manera genérica, con Jorge, con Sergio, con la gente que venía del exilio argentino, mi generación compartía con ellos un interés por la política, porque la gran parte de la gente que nos sumamos a los primeros proyectos lacanianos veníamos de la izquierda española, de partidos maoístas, trotskistas, PC, pero sobre todo muchos del trotskismo y los partidos maoístas, ¿no? Cuando principios de serie psicoanalítica, etc. Y es curioso porque ahí nosotros salimos del desencanto a través del psicoanálisis. O sea, porque para nosotros fue un desencanto político. O sea, nosotros no queríamos la transición que se produjo. Nosotros queríamos cuando se hablaba de transformación o ruptura, nosotros queríamos la ruptura. No queríamos esa transición que tuvimos después que aceptar, ¿no? Yo, de hecho, no voté la Constitución, porque no estaba de acuerdo. Después la admití, pero no la voté, porque yo estaba con una ruptura de otro orden, ¿no? Entonces eso fue un gran desencanto, y creo que de ese desencanto salimos de la buena manera por el encuentro con el psicoanálisis lacaniano, ¿no? Que nos dio una vía, ¿no? Para no quedar ahí estancados en una especie de melancolía permanente. Nos dio de nuevo un entusiasmo que habíamos perdido en ese momento crítico de la transición. Bien, con esto termino, y solamente para el debate, porque me parece que puede ser interesante, no estaría mal pensar, porque el tema de la decisión, el tema de la participación y el tema de la soberanía. Me parece que son 3 ideas que van ligadas, que están en este momento en nuestra política cotidiana de una forma muy intensa. Creo que es una cosa que, desde nuestro punto de vista, me parece que no estaría mal pensar, no hay más que hablar del derecho a decidir, por ejemplo. Entonces me parece que el término de decisión, emancipación y soberanía serían algo que no estaría mal tener en cuenta en nuestra discusión. Bueno, muchas gracias.